La millonaria se detuvo al notar una anciana mendiga, con el colgante de su amor fallecido hace más de 20 años. Al acercarse, descubrió algo impactante. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Raquel, con su cabello perfectamente arreglado y un atuendo que reflejaba su éxito, caminaba con prisa por las calles de la ciudad. Era una mujer que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Había trabajado incansablemente para construir una marca de ropa que no solo le brindaba reconocimiento, sino también una estabilidad que nunca imaginó tener. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, había una mujer que había conocido la adversidad de cerca. Había enfrentado pérdidas que dejaron cicatrices imborrables en su corazón. Su hija, Sara, de 25 años, era la única que conocía la verdadera magnitud de esos dolores. Aquella tarde, tras una agotadora jornada de reuniones y decisiones importantes, Raquel sintió la necesidad de tomarse un respiro. Decidió detenerse en una panadería modesta que solía frecuentar cuando necesitaba algo rápido antes de volver a casa. Al entrar, fue recibida por el cálido aroma del pan recién horneado, un contraste inmediato con el ruido de las calles y el estrés acumulado del día. La fila avanzaba lentamente, pero Raquel no se impacientó. Observaba a las personas a su alrededor, cada una con su propia historia. En ese momento, una escena al fondo del establecimiento captó su atención. Una anciana, con ropas visiblemente desgastadas y el rostro marcado por años de sufrimiento, estaba parada frente al mostrador. Su voz, aunque tenue, era lo suficientemente clara como para que Raquel escuchara. «Por favor, solo un pedazo de pan», suplicaba la mujer. «No tengo dinero, pero puedo pagarlo de otra forma, quizás ayudando en algo». La panadera, una mujer robusta con un semblante claramente cansado, negó con la cabeza y cruzó los brazos. «No tengo tiempo para esto. Si no tienes dinero, no hay nada que pueda hacer por ti». «No es mi problema», respondió con frialdad. Raquel sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La anciana bajó la mirada, encorvada por la vergüenza, y comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta. Fue entonces cuando Raquel dio un paso adelante. «Espere», dijo con voz firme, dirigiéndose tanto a la panadera como a la mujer mayor. «Yo pagaré su pan. Por favor, no la trate así». La panadera frunció el ceño, pero no dijo nada. Preparó un paquete con el pan que la anciana había pedido y se lo entregó a Raquel, quien luego se lo ofreció a la mujer. «Aquí tiene», dijo con una sonrisa cálida. «No se preocupe, está todo bien». La anciana levantó la mirada, y por un instante sus ojos se encontraron con los de Raquel. «Gracias, señorita». «Que Dios se lo pague», murmuró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Raquel asintió, pero su atención fue inmediatamente capturada por algo más, un destello verde que colgaba del cuello de la anciana. Era un collar con una esmeralda brillante, un diseño que le resultaba inconfundible. Su corazón dio un vuelco. Durante años, ese collar había estado grabado en su memoria. Era idéntico al que Marcelo, el hombre que había sido el amor de su vida, usaba siempre. Marcelo, cuyo recuerdo todavía vivía en cada rincón de su alma. Raquel se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista del colgante. «Ese collar», comenzó a decir, pero la anciana, consciente de la intensidad de su mirada, llevó una mano al colgante y lo cubrió instintivamente. «Es solo un recuerdo», respondió de manera esquiva antes de dar media vuelta y salir rápidamente de la panadería. Raquel se quedó allí, con el paquete de pan en las manos, paralizada por la conmoción. El collar no podía ser una coincidencia. Pero, ¿cómo había llegado a manos de aquella mujer? ¿Qué conexión podía haber entre la anciana y Marcelo? Las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente mientras salía del lugar. De regreso en su auto, Raquel se recostó en el asiento y tomó aire profundamente. El tráfico avanzaba lentamente, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba atrapada en una maraña de recuerdos y emociones que no había permitido salir a la superficie en años. Marcelo.
El nombre resonaba como un eco en su corazón, trayendo consigo imágenes de una época llena de amor y felicidad, pero también de pérdida y sufrimiento. Marcelo había sido su todo, el hombre que la hizo sentir que el mundo podía ser un lugar mejor, el padre de Sara y la razón por la que había aprendido a amar incondicionalmente. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con las luces de los edificios y el bullicio se calmaba, Raquel llegó a su hogar. Sara estaba en la cocina preparando la cena. «Mamá, llegaste tarde. ¿Cómo estuvo el día?», preguntó con su habitual calidez. Raquel respondió con una sonrisa, aunque su mente estaba lejos. «Fue un día diferente. Algo pasó que me dejó pensando», murmuró mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Más tarde, cuando Sara ya estaba en su habitación, Raquel se refugió en su estudio. Era su espacio personal, un lugar donde solía encontrar calma y claridad. Pero aquella noche, la tranquilidad era imposible. Se sentó frente al gran ventanal que daba al jardín y dejó que los recuerdos la invadieran. Marcelo siempre había sido un hombre valiente y apasionado, alguien que no temía desafiar las expectativas de los demás para seguir lo que consideraba correcto. Su amor fue puro, pero también breve, arrancado de su vida de manera repentina y trágica. Raquel recordó las risas, los sueños que compartieron y los momentos en los que creyó que nada podría separarlos. Pero también recordó el día en que lo perdió, un dolor tan profundo que aún podía sentir como si fuera ayer. Había aprendido a convivir con esa pérdida, enfocándose en criar a Sara y construir un futuro para ambas. Sin embargo, el encuentro con la anciana y el collar que llevaba habían removido algo que ella creía enterrado. Mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, Raquel no pudo evitar preguntarse qué significaba todo esto. ¿Era solo una coincidencia? ¿O había algo más que debía descubrir? Aunque no tenía respuestas, algo en su interior le decía que ese collar estaba destinado a regresar a su vida, y con él, las respuestas a las preguntas que llevaba años evitando. Por primera vez en mucho tiempo, Raquel permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No sabía qué camino debía tomar, pero estaba segura de que el encuentro con la anciana no era un accidente. Algo del pasado estaba llamándola, y ella estaba decidida a enfrentarlo, sin importar lo que eso significara. Esa noche, mientras el silencio de su hogar la envolvía, Raquel se dejó llevar por los recuerdos que el encuentro con la anciana había despertado. Marcelo. Su nombre resonaba en su mente con una mezcla de amor y dolor. Había sido el gran amor de su vida, el hombre que la hizo soñar con un futuro lleno de felicidad. Sin embargo, también era el centro de su mayor tragedia, una que marcó su vida para siempre. Raquel cerró los ojos y se permitió viajar al pasado. Recordó el día en que conoció a Marcelo, un joven carismático y lleno de energía. Ella trabajaba en un mercado modesto, ayudando a su madre a atender un pequeño puesto de flores. Marcelo llegó buscando un ramo para su hermana, y en cuanto sus miradas se cruzaron, sintió una conexión inmediata. «¿Cuál es tu flor favorita?», le preguntó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Raquel, acostumbrada a tratar con clientes, se sintió extrañamente nerviosa. «Las margaritas», respondió, mientras le entregaba el ramo que había pedido. Esa fue la primera de muchas visitas de Marcelo al mercado. Siempre encontraba una excusa para hablar con ella, ya fuera una compra o simplemente un comentario casual. Con el tiempo, su interés mutuo se hizo evidente y comenzaron a verse fuera del mercado. Marcelo era diferente a cualquier hombre que Raquel hubiera conocido. A pesar de su evidente riqueza y posición social, era humilde, divertido y genuinamente interesado en conocerla. Su relación floreció rápidamente, pero no sin dificultades. Marcelo provenía de una familia adinerada y poderosa, y sus padres, Antonia y Jorge, tenían grandes expectativas para él. Cuando descubrieron que estaba saliendo con una joven de origen humilde, su descontento no tardó en manifestarse. Antonia, una mujer altiva y controladora, no ocultó su desprecio hacia Raquel. «Eres un capricho para mi hijo, nada más. No pienses que esta relación tiene futuro», le dijo durante su primer encuentro.
Jorge, aunque menos directo, apoyaba en silencio las opiniones de su esposa. Marcelo, por su parte, nunca permitió que los comentarios de sus padres afectaran su relación con Raquel. No me importa lo que piensen. Mi vida es contigo, no con ellos, le decía, abrazándola con fuerza. Sus palabras llenaban a Raquel de esperanza, pero el desprecio de Antonia y Jorge era una sombra constante en su felicidad. Con el tiempo, la relación se fortaleció. Marcelo demostró que su amor por Raquel era genuino y estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por ella. Cuando Raquel descubrió que estaba embarazada, el miedo inicial se transformó en alegría al compartir la noticia con Marcelo. «Vamos a ser una familia, Raquel. Nada ni nadie podrá detenernos», le aseguró, con la determinación que siempre lo había caracterizado. Sin embargo, ese sueño se truncó de forma trágica. Una tarde, Marcelo se dirigía al mercado para recoger a Raquel y llevarla al apartamento que había alquilado en secreto, donde comenzarían una nueva vida lejos de la influencia de sus padres. En el camino, un conductor imprudente invadió su carril, provocando un accidente fatal. La noticia llegó a Raquel como un golpe devastador. Su mundo, que hasta entonces había estado lleno de esperanza, se desmoronó en un instante. Con el corazón roto y enfrentando un futuro incierto, Raquel decidió buscar apoyo en los padres de Marcelo. Aunque sabía que Antonia no la aceptaba, esperaba que la noticia de su embarazo pudiera cambiar su actitud. Sin embargo, lo que recibió fue una humillación que nunca olvidaría. ¿Vienes a reclamar algo? Marcelo está muerto, y tú no eres más que un recuerdo desagradable en su vida. No tienes derecho a nada de lo nuestro, le espetó Antonia, con una frialdad que dejó a Raquel sin palabras. Jorge, como siempre, permaneció en silencio, sin mostrar ni un ápice de empatía. Antonia continuó, asegurándose de destruir cualquier esperanza que Raquel pudiera tener. Si realmente te importa ese niño que dices estar esperando, aléjate de nosotros. No tienes nada que ofrecerle, y tampoco lo tendrás nunca. Raquel salió de aquella mansión con lágrimas en los ojos y una determinación naciente en su corazón. Sabía que estaba sola, pero también sabía que debía ser fuerte por su hijo. Los meses siguientes fueron un desafío constante. Sin el apoyo de Marcelo ni de su familia, Raquel tuvo que enfrentarse a la maternidad con los pocos recursos que tenía. Trabajó incansablemente, tomando cualquier empleo que pudiera encontrar para mantener a su hija, Sara, quien se convirtió en la luz de su vida. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. A pesar de las dificultades, Raquel nunca dejó de soñar. Con el tiempo, logró ahorrar lo suficiente para inscribirse en un curso de diseño de moda, una pasión que siempre había tenido pero que nunca había podido explorar. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación, construyó una marca que comenzó a ganar reconocimiento. Su primera tienda, inaugurada en un pequeño local, fue un símbolo de su lucha y resiliencia. Los años pasaron, y Raquel transformó su dolor en una fuerza que la impulsó a seguir adelante. Su marca creció exponencialmente, convirtiéndose en un referente en la industria de la moda. Sara, su mayor inspiración, la acompañó en cada paso, convirtiéndose en su socia y confidente. Juntas, construyeron un legado que reflejaba no solo su talento, sino también su capacidad para superar las adversidades. Mientras Raquel prosperaba, la vida de Antonia tomó un rumbo muy diferente. Después de la muerte de Marcelo, Jorge enfermó gravemente. 10 años después, falleció, dejando a Antonia a cargo de una fortuna que, sin la habilidad de Marcelo y Jorge para administrarla, comenzó a desmoronarse. Antonia mostró ser incapaz de manejar los negocios que durante décadas habían sustentado su lujosa vida. Sus decisiones impulsivas y su obsesión por mantener un estatus social elevado la llevaron a cometer errores financieros devastadores. Cada inversión fallida, cada contrato perdido, erosionó lentamente la fortuna de los Delgado. Sus antiguos amigos y aliados comenzaron a alejarse, dejando a Antonia sola en su decadencia. Cuando finalmente se quedó sin recursos, tuvo que vender la mansión que había sido símbolo del poder de la familia. Los años siguientes fueron una constante caída.
Sin ingresos, sin amigos y sin el respeto que alguna vez disfrutó, Antonia terminó viviendo en la pobreza. Ahora, a sus 80 años, se encontraba pidiendo limosna en las calles, enfrentando las consecuencias de sus actos y la soledad que ella misma había sembrado. De vuelta en el presente, Raquel se permitió un momento para reflexionar. Había sido un camino largo y doloroso, pero estaba orgullosa de lo que había logrado. Había demostrado que, incluso en las peores circunstancias, era posible levantarse y construir una vida llena de éxito y propósito. Sin embargo, el encuentro con la anciana en la panadería y el collar que llevaba consigo habían despertado algo en ella, algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, Raquel sintió que el pasado estaba llamándola. No sabía qué respuestas encontraría, pero estaba decidida a enfrentarlas. Por Sara, por Marcelo y por ella misma. Raquel despertó al amanecer con la misma inquietud que la había invadido desde el encuentro con la anciana en la panadería. Aunque intentó enfocarse en su rutina, las dudas y la posibilidad de que esa mujer fuera Antonia rondaban su mente como un eco constante. Las piezas del rompecabezas no terminaban de encajar, pero el collar seguía siendo un vínculo que no podía ignorar. Después de pasar la mañana ocupada con reuniones de trabajo, decidió que no podía seguir postergando la búsqueda. Al terminar la jornada laboral, Raquel se dirigió directamente a la panadería. El ambiente era más tranquilo que el día anterior. Entró y fue recibida por el sonido de una campanilla que anunciaba su llegada. La misma panadera, que estaba ocupada acomodando bandejas de pan recién horneado, levantó la vista y la reconoció de inmediato. ¿Otra vez aquí?, preguntó con una sonrisa tenue, aunque su tono sugería curiosidad. Raquel no perdió tiempo. Sí, estoy buscando a la anciana que vi el otro día. La que llevaba un collar con una esmeralda. ¿La ha visto nuevamente?, preguntó con urgencia en su voz. La panadera negó con la cabeza, sacudiendo las manos para quitarse restos de harina. No ha vuelto desde entonces. Esa mujer aparece y desaparece. No tiene un lugar fijo. Vaga por las calles, respondió, encogiéndose de hombros. Desilusionada, pero no derrotada, Raquel decidió ampliar su búsqueda. Salió de la panadería y comenzó a recorrer las calles aledañas, preguntando a los comerciantes si habían visto a la anciana. Algunos no sabían de quién hablaba, mientras que otros, tras escuchar su descripción, le ofrecieron pistas vagas. Creo que la he visto por los callejones cerca del mercado central, dijo un hombre que vendía frutas. A veces se queda cerca de la iglesia vieja, pero no siempre, añadió una mujer que ofrecía flores. Con cada indicio, la sensación de que estaba más cerca de la verdad crecía, pero también lo hacía su ansiedad. Finalmente, después de varias horas de búsqueda sin éxito, Raquel decidió regresar a casa. Mientras conducía, su mente estaba nublada por preguntas. ¿Era realmente posible que la anciana fuera Antonia? ¿Qué había pasado para que una mujer tan altiva y poderosa terminara en esas condiciones? Y si era Antonia, ¿por qué llevaba el collar de Marcelo? Las respuestas seguían siendo esquivas, pero algo dentro de ella le decía que debía continuar. Esa noche, durante la cena, Raquel compartió sus inquietudes con Sara. Su hija, siempre perceptiva, notó la preocupación en su rostro. «Mamá, te noto distraída». «¿Qué pasa?», preguntó, dejando su tenedor a un lado. Raquel suspiró, dudando por un momento si debía cargar a Sara con lo que estaba viviendo. Sin embargo, sabía que su hija merecía conocer la verdad. «Ayer, en la panadería, vi a una anciana que me recordó mucho a alguien. Creo que podría ser Antonia», dijo con cautela, observando la reacción de Sara. Sara arqueó las cejas, sorprendida. Aunque nunca había conocido a su abuela paterna, sabía lo suficiente sobre la relación entre Raquel y Antonia como para entender la complejidad de la situación. «¿Estás segura de que es ella?», preguntó, intrigada. Raquel negó con la cabeza. «No lo sé con certeza. Pero llevaba un collar con una esmeralda idéntico al de Marcelo. No puedo ignorar esa posibilidad».
Si es ella, debo averiguarlo, respondió. Sara reflexionó por un momento antes de hablar. Si realmente es mi abuela, creo que deberías buscarla. A pesar de todo lo que te hizo, mamá, ayudarla sería lo correcto. El perdón no es solo para la otra persona, también es para ti. Raquel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sara, con su juventud y madurez, siempre había sido su brújula moral, una constante fuente de inspiración. Es más fácil decirlo que hacerlo, hija, admitió, con una sonrisa melancólica. Lo sé, pero no tienes que hacerlo sola. Yo estaré contigo, respondió Sara con firmeza. Raquel sintió una mezcla de gratitud y orgullo. Aunque la idea de enfrentarse a Antonia le provocaba una marea de emociones encontradas, el apoyo de su hija le daba la fuerza necesaria para continuar. Gracias, Sara. No sé qué haría sin ti, dijo, tomando la mano de su hija con afecto. Después de la cena, Raquel se refugió en su estudio, intentando organizar sus pensamientos. La imagen de la anciana seguía grabada en su mente, junto con los recuerdos de Marcelo y el desprecio de Antonia. A pesar de todo, sabía que Sara tenía razón. Si esa mujer realmente era Antonia, no podía ignorar su situación. El rencor no era algo que quisiera cargar para siempre, y la idea de que Sara pudiera conocer a su abuela, aunque fuera en esas circunstancias, le daba un propósito más grande. Esa noche, antes de dormir, Raquel revisó las notas mentales que había hecho durante el día. Los callejones del mercado central y la iglesia vieja eran los lugares más mencionados por los comerciantes. Decidió que al día siguiente reanudaría su búsqueda, con la esperanza de encontrar finalmente a la anciana y confirmar sus sospechas. Con esa determinación en mente, Raquel apagó las luces y se recostó en su cama. Mientras el silencio de la noche la envolvía, permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. Aunque el camino hacia la verdad era incierto, sabía que debía recorrerlo, no solo por ella, sino también por Sara y por el recuerdo de Marcelo. La mañana siguiente comenzó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Raquel y Sara se prepararon para salir en busca de la anciana. Sara, con la madurez que siempre la había caracterizado, intentó tranquilizar a su madre. Sea quien sea, lo importante es que nosotras estamos juntas en esto. Lo demás lo enfrentaremos como venga, dijo, mientras colocaba un abrigo sobre sus hombros. Raquel la miró con gratitud. Sara no solo era su hija, era su mayor fuente de fortaleza. El recorrido comenzó en los callejones cercanos al mercado central, donde algunos comerciantes habían mencionado haber visto a la anciana. A medida que caminaban, Raquel sentía que cada paso la acercaba a una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. Si esa mujer realmente era Antonia, ¿sería capaz de lidiar con todo el resentimiento que había acumulado durante años? Por otro lado, si no lo era, ¿podría seguir ignorando las dudas que se habían instalado en su corazón? Después de horas de búsqueda infructuosa, madre e hija llegaron a un estrecho callejón detrás de la iglesia vieja. Un grupo de personas sin hogar se refugiaba allí, rodeados de mantas desgastadas y pequeñas hogueras improvisadas. Fue entonces cuando Raquel la vio. Sentada en un rincón, con la mirada perdida y el rostro marcado por el paso del tiempo, estaba la anciana que tanto había buscado. El collar con la esmeralda brillaba tenuemente bajo la luz del sol, confirmando que era la misma mujer de la panadería. Raquel y Sara se acercaron con cautela. La anciana, al notar su presencia, alzó la vista, mostrando una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Tú, eres la mujer de la panadería», dijo con voz temblorosa, recordando el breve encuentro que habían tenido. Raquel asintió, pero su atención estaba fija en el collar. La ansiedad y la curiosidad se mezclaban en su interior, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Sí, soy yo. Pero no estoy aquí por casualidad». «Necesito saber algo», respondió, con un tono firme pero calmado. La anciana pareció desconcertada por la seriedad en la voz de Raquel. «¿Qué necesitas saber?», preguntó, mientras ajustaba la manta que cubría sus hombros. Raquel respiró hondo antes de hablar.
Ese collar que llevas era de Marcelo, el amor de mi vida y el padre de mi hija. Quiero saber cómo llegó a tus manos, dijo, mientras su voz se quebraba ligeramente al pronunciar el nombre de Marcelo. Al escuchar el nombre, la anciana pareció congelarse. Su expresión cambió drásticamente, pasando de la confusión al asombro. ¿Marcelo?, repitió, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en Raquel y tras un momento de silencio, susurró con incredulidad, «Raquel, ¿eres tú?». Raquel sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre en los labios de la anciana. «Sí, soy yo». «Y necesito saber quién eres tú», respondió, aunque en el fondo ya comenzaba a intuir la verdad. La anciana, incapaz de contener la avalancha de emociones, rompió en llanto. «Raquel, soy Antonia. No puedo creer que estés aquí. No puedo creer que el destino me haya traído de vuelta a ti después de todo lo que hice», dijo entre sollozos. Sara, que había permanecido en silencio, observó la escena con una mezcla de incredulidad y compasión. Aunque nunca había conocido a su abuela, el dolor en la voz de Antonia era innegable. Raquel, por su parte, sintió como una ola de emociones encontradas la invadía. La rabia por todo el daño que Antonia le había causado durante tantos años luchaba contra la compasión que sentía al verla en ese estado. Antonia, aún llorando, comenzó a hablar. «Lo siento tanto, Raquel. Nunca debí tratarte como lo hice. Fui una mujer egoísta, cegada por mi orgullo y mi miedo a perder el control sobre Marcelo. Cuando él murió, pensé que te había vencido, pero en realidad perdí todo. Jorge murió 10 años después, y yo, incapaz de manejar nuestras finanzas, lo perdí todo. Mis malas decisiones me trajeron aquí, a este callejón. Pero lo peor no fue perder mi fortuna, lo peor fue darme cuenta de que estaba completamente sola. No tengo a nadie. Nadie excepto tú», confesó, mientras las lágrimas caían por su rostro. Raquel la escuchó en silencio, intentando procesar cada palabra. Por momentos, sentía que su rabia estaba justificada, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el profundo arrepentimiento que veía en los ojos de Antonia. «Hiciste que mi vida fuera un infierno, Antonia. Cuando Marcelo murió, yo estaba sola, embarazada y llena de miedo. Y tú me rechazaste, me humillaste y me dejaste a mi suerte», dijo, mientras su voz temblaba con una mezcla de tristeza y enojo. Antonia asintió, aceptando cada palabra como un castigo merecido. «Sé que no merezco tu perdón, Raquel. Pero tenía que decírtelo. Lamento todo el daño que te hice. Lamento no haber estado allí para ti ni para mi nieta», dijo, mientras miraba a Sara por primera vez. «¿Bella es?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Raquel, aún luchando con sus emociones, asintió. «Sí, ella es Sara. Tu nieta». «Marcelo nunca pudo conocerla, pero aquí está», respondió, mientras Sara daba un paso adelante. Aunque había escuchado las historias sobre su abuela, Sara no podía ignorar la fragilidad de la mujer que tenía frente a ella. «Hola, soy Sara», dijo con suavidad, extendiendo una mano hacia Antonia. Antonia, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su nieta con delicadeza. «No merezco conocerte, Sara, pero gracias por acercarte. Gracias por ser tan buena como tu madre y tu padre. Marcelo estaría tan orgulloso de ustedes dos», dijo, mientras su voz se quebraba una vez más. Raquel, observando la escena, sintió como su corazón comenzaba a ablandarse. Aunque el dolor del pasado seguía presente, también sentía que el perdón era un acto necesario, no solo para Antonia, sino para ella misma y para Sara. Después de un largo silencio, habló con un tono más suave. «Antonia, no sé si puedo olvidar todo lo que pasó. Pero creo que puedo intentar perdonarte. No por ti, sino por mí. Porque no quiero cargar con este resentimiento para siempre», dijo, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. El reencuentro, aunque cargado de tensión, también trajo consigo una chispa de esperanza.
Raquel y Sara decidieron llevar a Antonia a su hogar, al menos por esa noche. A pesar de las dudas y el dolor, ambas sabían que habían tomado la decisión correcta. El pasado no podía cambiarse, pero tal vez el futuro podría ser diferente. La llegada de Antonia al hogar de Raquel y Sara marcó el inicio de un proceso que ninguna de las tres sabía exactamente cómo afrontar. Por un lado, Raquel estaba decidida a cumplir con lo que consideraba un acto de humanidad, pero no podía ignorar los recuerdos dolorosos que la presencia de Antonia traía consigo. Por otro lado, Sara, siempre empática y madura, veía en esta oportunidad una manera de cerrar las heridas del pasado que su madre y su abuela compartían. Para Antonia, era una segunda oportunidad que no se atrevía a soñar, un respiro en medio de una vida que, durante años, había estado marcada por la soledad y el arrepentimiento. La primera noche en la casa fue tensa. Raquel había preparado una habitación para Antonia, asegurándose de que estuviera limpia y cómoda. Sara había ayudado, colocando flores en un pequeño jarrón para alegrar el espacio. Antonia, aunque agradecida, se veía incómoda, como si no supiera cómo actuar en ese entorno que contrastaba tanto con los callejones donde había vivido los últimos años. «Gracias por todo esto», dijo con voz baja, evitando mirar directamente a Raquel. «Es lo mínimo que podemos hacer», respondió Raquel, con un tono neutro que reflejaba su lucha interna entre la compasión y el resentimiento. A medida que pasaron los días, la convivencia comenzó a tomar forma. Antonia, acostumbrada a la rudeza de la calle, se mostraba torpe en las interacciones, pero poco a poco empezó a adaptarse. Sara, con su calidez natural, hacía todo lo posible por integrar a su abuela. «Abuela, ¿quieres que te enseñe a usar el televisor? Hay un canal de películas clásicas que te podría gustar», le dijo una tarde, mientras Antonia se sentaba en el sofá con cierta rigidez. La anciana aceptó con una sonrisa tímida, agradecida por la paciencia de su nieta. Una noche, mientras cenaban juntas, Antonia decidió abrirse un poco más. «He estado pensando mucho en todo lo que les hice, Raquel. No hay día en que no me arrepienta de cómo te traté y de cómo arruiné cualquier posibilidad de conocer a Sara. Yo sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero necesito decirlo. Lo siento, de verdad lo siento», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Raquel, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, dejó su tenedor sobre la mesa y la miró fijamente. Aunque no respondió de inmediato, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y comprensión. «Antonia, no sé si alguna vez podré olvidar todo lo que pasó. Pero quiero creer que el arrepentimiento que muestras es real. Por ahora, eso es suficiente», dijo finalmente, con un tono que dejaba entrever su esfuerzo por encontrar paz en medio del caos emocional. Sara, que había estado observando en silencio, tomó la mano de su abuela con suavidad. «Estás aquí ahora, abuela. Tal vez podamos empezar de nuevo», dijo, con una sonrisa alentadora. A partir de ese momento, la dinámica en el hogar comenzó a cambiar. Aunque el camino hacia la reconciliación no era fácil, pequeños gestos empezaron a marcar la diferencia. Una tarde, mientras Raquel trabajaba en su estudio, Antonia entró tímidamente con una bandeja de té. «Sé que no es mucho, pero pensé que te gustaría algo caliente mientras trabajas», dijo, con una sonrisa nerviosa. Raquel, sorprendida por el gesto, aceptó la bandeja y le agradeció. Aunque la conversación que siguió fue breve, ambas sintieron que habían dado un paso importante hacia la reconstrucción de su relación. Por su parte, Sara se esforzaba por crear momentos de conexión entre su madre y su abuela. Un domingo, organizó una tarde de películas en casa, eligiendo una comedia ligera para aliviar las tensiones. Mientras las tres compartían risas, Raquel no pudo evitar pensar en cómo Marcelo habría disfrutado viendo a su madre, su hija y su pareja juntas en ese momento. Aunque la nostalgia la invadió, también sintió una chispa de esperanza al ver cómo las heridas del pasado comenzaban a sanar. Con el tiempo, Antonia comenzó a compartir más detalles sobre su vida después de la muerte de Jorge. Cuando él murió, todo se desmoronó. Yo no sabía cómo manejar los negocios, pero estaba demasiado orgullosa para pedir ayuda.
Perdí todo lo que tenía, y mis amigos desaparecieron uno por uno. Nunca imaginé que terminaría así, pero supongo que me lo gané, confesó una tarde, mientras conversaba con Raquel en la sala. Raquel, aunque aún luchaba con sus propios sentimientos, no pudo evitar sentir compasión por la mujer que tenía frente a ella. La altiva y controladora Antonia de antaño ahora era solo una sombra de lo que había sido, una mujer rota que buscaba redimirse. El vínculo entre Antonia y Sara también se fortaleció. La joven, con su energía y entusiasmo, logró sacar sonrisas de su abuela en momentos inesperados. Una tarde, mientras horneaban juntas un pastel, Antonia le confesó: «Eres tan parecida a tu padre, Sara. No solo físicamente, sino en tu manera de ser. Marcelo tenía una luz que iluminaba todo a su alrededor, y tú tienes esa misma luz». Sara, emocionada por las palabras de su abuela, respondió: «Gracias, abuela. Eso significa mucho para mí. Espero que podamos seguir construyendo momentos como este». A medida que los días se convirtieron en semanas, Raquel comenzó a notar un cambio en su propio corazón. Aunque el dolor del pasado no había desaparecido por completo, sentía que el resentimiento que había cargado durante años empezaba a disiparse. El arrepentimiento sincero de Antonia y el apoyo constante de Sara le recordaban que el perdón era un acto de liberación, no solo para la otra persona, sino también para ella misma. Una noche, mientras observaban juntas un álbum de fotos que Sara había encontrado en el ático, Raquel se dirigió a Antonia. «Quiero que sepas que, aunque no puedo cambiar el pasado, estoy dispuesta a intentarlo. No por lo que fuimos, sino por lo que podemos ser ahora», dijo, con una mirada que reflejaba tanto determinación como vulnerabilidad. Antonia, con lágrimas en los ojos, asintió. «Gracias, Raquel. Nunca podré compensarte por lo que hice, pero haré todo lo posible por estar a la altura de esta nueva oportunidad». La reconciliación que parecía imposible comenzaba a materializarse. Aunque aún quedaban heridas por sanar, el amor y la comprensión que habían encontrado en su hogar ofrecían un nuevo comienzo. Raquel, Sara y Antonia, 3 generaciones marcadas por el dolor, comenzaban a escribir juntas un capítulo lleno de esperanza y redención. Los días en el hogar de Raquel y Sara transcurrieron con una mezcla de melancolía y gratitud. Antonia, ya frágil por los años y por una enfermedad que los médicos determinaron como incurable, parecía encontrar consuelo en la compañía de su familia. Aunque los momentos de debilidad eran frecuentes, también había instantes de alegría inesperada, como las tardes en las que Sara se sentaba a su lado para leerle algún libro o contarle anécdotas de su vida. «Nunca pensé que tendría esta oportunidad», murmuró Antonia una tarde mientras Sara le masajeaba las manos. «Tampoco imaginé que alguien como tú, con tu bondad, pudiera venir de una mujer como yo. Gracias por no darme la espalda, Sara. Abuela, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y aprovechar las segundas oportunidades», respondió Sara con una sonrisa cálida. Raquel, observando la escena desde la puerta, no pudo evitar sentirse conmovida. Había sido un proceso largo y doloroso, pero el arrepentimiento de Antonia y la conexión que había logrado con Sara habían transformado el resentimiento en algo que se parecía al perdón. Aunque aún había cicatrices, Raquel se sentía en paz sabiendo que había hecho lo correcto. A medida que los días pasaban, Antonia empezó a hablar más sobre Marcelo. Revivía recuerdos de su infancia y juventud, pintando una imagen más completa del hombre que tanto habían amado. Marcelo era diferente desde niño. Siempre veía lo bueno en las personas, incluso cuando yo no podía verlo. Creo que por eso se enamoró de ti, Raquel. Tú eras su hogar, su refugio, dijo una noche, mientras ambas compartían una taza de té. Raquel, tocada por sus palabras, asintió en silencio. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una nostalgia cálida. El tiempo que les quedaba juntas se volvió aún más valioso cuando los médicos confirmaron que la salud de Antonia estaba deteriorándose rápidamente. Raquel y Sara hicieron todo lo posible por asegurarse de que estuviera cómoda y rodeada de cariño.
En sus últimos días, Antonia parecía haber encontrado una especie de paz que había eludido durante gran parte de su vida. No sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí, dijo un día, mientras Raquel le ajustaba las mantas. Lo importante no es agradecer, Antonia. Lo importante es que estés aquí, con nosotras, respondió Raquel con ternura. El momento inevitable llegó una noche tranquila, cuando Antonia, rodeada por Raquel y Sara, cerró los ojos por última vez. Había vivido lo suficiente para reconocer sus errores, pedir perdón y experimentar el amor de una familia que nunca pensó recuperar. Sara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su abuela y susurró, «Descansa en paz, abuela. Te queremos». Los días que siguieron estuvieron llenos de emociones encontradas. Aunque la ausencia de Antonia dejaba un vacío, Raquel y Sara sentían que habían cumplido con algo importante. Habían cerrado un capítulo que, durante años, había estado lleno de dolor y resentimiento. Ahora, ese capítulo estaba lleno de redención y segundas oportunidades. Unas semanas después del funeral de Antonia, Raquel y Sara decidieron visitar el cementerio donde descansaban los restos de Marcelo. Con un ramo de flores frescas en las manos, caminaron juntas hacia la tumba. Raquel se arrodilló frente a la lápida, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. «Marcelo, si pudieras vernos ahora», comenzó a decir, con la voz temblorosa. «Tu madre pasó sus últimos días con nosotras. Sé que hubiera significado mucho para ti que estuviéramos juntas, aunque solo fuera por un tiempo». Sara, de pie a su lado, colocó una mano en el hombro de su madre. «Papá, nunca te conocí, pero siento que siempre has estado con nosotras. Gracias por todo el amor que le diste a mamá y por ser la razón por la que estamos aquí hoy», dijo con suavidad. Raquel, mirando hacia la lápida, añadió algo que llevaba mucho tiempo guardando en su corazón. «Te amé más de lo que puedo expresar, Marcelo. Y aunque la vida nos separó, siento que siempre estuviste guiándome. Quiero que sepas que estamos bien. Sara y yo hemos aprendido a ser fuertes, y aunque te extrañamos cada día, encontramos paz al recordarte con amor». El momento fue profundamente emotivo, pero también liberador. Raquel sintió que, finalmente, estaba cerrando un ciclo que había definido gran parte de su vida. Mientras se alejaban del cementerio, Raquel tomó la mano de Sara y le dijo, «No sé qué hubiera hecho sin ti. Gracias por ser mi luz, hija». Sara sonrió, abrazando a su madre con fuerza. «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Hemos pasado por tanto, pero aquí estamos, juntas. Eso es lo que importa». La experiencia con Antonia había cambiado a ambas de maneras que aún estaban procesando. Habían aprendido que el perdón no siempre es fácil, pero es necesario para avanzar. También habían comprendido que las segundas oportunidades, aunque raras, pueden transformar vidas. Ahora, con Antonia descansando en paz y Marcelo siempre en sus corazones, Raquel y Sara estaban listas para seguir adelante. Con la certeza de que el amor y la compasión eran las fuerzas más poderosas para sanar incluso las heridas más profundas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.